estamos debatiendo muchos temas interesantes sobre la política estadounidense y la geopolítica internacional. Giovanni, dejábamos en el tintero la inquietud de el por qué, mucha gente dirá, ¿y por qué esos senadores republicanos están coincidiendo con la postura demócrata de enjuiciar al presidente de su partido? ¿Por qué hacen eso? Porque en estos países no es normal y lo acusarían de traidores, o sea, la gente no entiende el porqué de eso. Bueno, la verdad es que Estados Unidos presume, en términos de relaciones públicas, de ser la tierra, primero de la libertad, la tierra de oportunidades y la tierra de libertad de expresión. ¿Qué sucede con esto? En Estados Unidos los congresistas no necesariamente siguen la línea del partido, no necesariamente. Ellos se deben a sus contribuyentes, ellos se deben a sus constituyentes. ¿Y qué sucede? Un constituyente, un ciudadano de un distrito representado por un diputado, por un representante de Estados Unidos, llama de repente a la oficina sin conocer al diputado y le exige, por ejemplo, que no vote por un proyecto. Así es simple. ¿Por qué? Lo hace de esa manera porque es un mecanismo de democracia donde ellos ya han superado cuestiones básicas como en países latinoamericanos, que tú vas a la oficina de un senador o de un congresista a buscar un empleo, a buscar que te ayude con esto, a buscar que te ayude con aquello. Ya ellos están por encima de eso. Ninguna persona está buscando un empleo en una de esas oficinas. Cuando llaman es para un tema neurálgico del país que le va a afectar tanto a ellos como a la colectividad en general. Sí. Entonces, muchos de ellos tienen una conciencia que se la deben a ellos mismos, y cuando van a emitir un juicio, si la postura del partido no está más o menos alineada con la misma postura ideológica de ellos, porque sabes que en el partido hay una ala que es más progresista y una ala que es más conservadora, piensan de forma distinta, tienen posiciones diferentes en cuanto a algunos temas como el aborto, en cuanto a algunos temas como el matrimonio gay y otras cosas, ¿no? Quizás podría influir que estamos en un año electoral y que la gente está pendiente de esos senadores que quizás muchos están religiendo. Estamos en un año electoral, evidentemente hay mucho capital político envuelto que no quieren perder probablemente, saben que si estamos hablando de memoria no van a olvidar eso muy pronto, porque las elecciones serán en unos meses. El votante todavía se recordará, ¿no?, de lo que hizo ese senador o ese representante. Entonces esa es la diferencia. Es lo mismo como la separación de poderes de Montesquieu, es lo mismo, separación de poderes, así mismo como ellos están separados del poder ejecutivo y del poder judicial, también ellos mismos tienen su propia separación, muchas veces ideológica o del contexto del momento con respecto a su partido político. Giovanni, hay algo que quería, y con el perdón de Víctor, que me parece muy interesante. Tú has dicho, hay 4 senadores que son los que deciden. Preguntarte, ¿sabemos cuáles son esos o todavía es por un tema numérico solamente? Es un tema numérico. Pero en cuanto a las posturas que han ido teniendo, ¿no podemos más o menos ponerle nombres a esos 4 que estarían un poco inclinados, o a los 2 que están inclinados, y saber de qué demarcaciones son senadores y si es de mayoría republicana o son neutrales o son de mayoría demócrata, de donde esos senadores republicanos están coincidiendo con los demócratas? Es un tema numérico, porque para que esto se decida se necesitan 3 tercios, ¿no? Terceras partes, para que haya quórum para esta votación. Y evidentemente hay senadores, por ejemplo, como Alaska, que tienen cierta ambigüedad en torno a las posturas, pero la realidad es un tema matemático, es un tema como estuvo mencionando en un pasado mi amigo Alfredo de la Cruz. El profesor de American University lo ha dicho, el oráculo de Washington lo dice, que por la composición del Senado no habrá sorpresas. 47-53. Que es un profesor muy curioso, porque creo que tiene desde el 90 y tanto prediciendo todo lo que serán presidentes. Sí. Pero mire, usted vio lo que él dijo ahorita. El único que decía que Trump ganaba era Lichman. Pero lo que él dijo que era fundamental. Oye, aquí están apelando los 4 votos indecisos. A última hora, como lavarse la mano como Pilato. Hay mucho en juego. Que el pueblo decida. Así es. Hay mucho en juego. Pero lo liberan a él. Lo liberan, lo dejan correr, el pueblo que decida. Pero también, Giovanni, no necesariamente tendrían que votar a favor o en contra, porque como es el 50% de la votación, podrían también algunos de ellos abstenerse dentro de las votaciones, y así se le daría mayoría también a la postura demócrata. Ya veremos. El dilema ético que viene aquí.
no se va a votar ni por el hecho, lo acontecido, ni lo porque dice el derecho, por la extorsión, la violación a la libertad y todo eso. Se va a votar en términos políticos, un bendito voto que va a decidir eso. Entonces, el anhelo de la sociedad es ver lo que pasó. Si usted es culpable o inocente, que todo se pueda dilucidar en un juicio oral, público y contradictorio. Se le está castrando a los Estados Unidos, al mundo, que se pueda dilucidar eso. Y algo muy importante es que estos senadores que tienen ahora mismo un rol estratégico para decidir el futuro de los Estados Unidos, y cuando digo el futuro de los Estados Unidos no estoy exagerando, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, estamos hablando que si viene otra persona sería un giro a la política exterior, a la política doméstica de Estados Unidos. Pero también en ese mismo orden estamos hablando de que si viene otra persona y Trump es destituido, también en términos de imagen pública de Estados Unidos frente al mundo se deteriora mucho, como he dicho en el pasado, que algunas de las mediciones que se hacen con relación a la institucionalidad de los países, por ejemplo, la organización Transparencia Internacional. Y hace 2 años, Transparencia Internacional, en su informe anual que publica, Estados Unidos perdió algunos puntos en cuanto a la fortaleza de las instituciones, perdió algunos puntos, por ejemplo, con relación a Canadá, que en ese sentido Canadá nunca está, obviamente, en discusión con esos temas, y eso ellos acentuaban que fue precisamente después de la llegada de Donald Trump. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, porque algo que muchas personas ya no mencionan, pero que deberíamos tener en consideración, es que Donald Trump ha roto todos los paradigmas, todos los esquemas. La política americana por siglos se ha hecho de la misma manera. Tienen principios muy claros, muy establecidos. Se impuso a la prensa y a las firmas encuestadoras. Entonces, todos los esquemas. ¿Qué pasa? Hay una cultura ciudadana, pero hay una cultura política en Estados Unidos. Por ejemplo, tú tienes un escándalo y el escándalo sabes que está llegando a la puerta de tu casa. Lo primero que tú haces es convocar una rueda de prensa. Sí. Y eso lo podemos ver incluso, eso se traspasa a los deportes. Claro. Hay un escándalo deportivo, la persona, el equipo inmediatamente convoca una rueda de prensa, esa persona da la cara, explica, limpia su nombre, claro. Pero ¿qué hace? Después que lo hace, se aparta del proceso porque no quiere ser una distracción para los compañeros del equipo, es decir, le dan vacaciones. La primera premisa de una crisis. Otros han dimitido. Donald Trump no se disculpa por nada. No le inmuta nada. Su juicio empieza y se va de viaje para Davos. Sí. ¿Cómo hacer con estos presidentes? Giovanni, una preguntita. ¿Cómo hacer con estos presidentes que en su manejo normalmente no mantienen una estructura de gobierno, le faltan el respeto a la institucionalidad democrática de los estados, no respetan... pero es de Estados Unidos que estamos hablando, de Estados Unidos, yo. Muchas veces no respetan la Constitución, que es la carta magna de esto. O sea, como decían mis compañeros, rompen todos los paradigmas. Tanto así que ni siquiera se expresan en la prensa, prohíben la libertad de expresión en las sociedades de manera coercitiva. ¿Cómo hacer, Giovanni, con estos presidentes? ¿Por qué? Porque al final tú ves que tienen en las encuestas una cierta valoración. O sea, hay una población, un segmento de la población que valora a la figura del presidente y del mandatario. Pero este tipo va en contra de todo. Es una pregunta. Entonces, ¿qué hacer, Giovanni? Es una pregunta o un desahogo. ¿Cómo hacer, Giovanni? Vamos a hablar del Brexit. Es que estamos haciendo análisis internacional. Hay una última. Es un análisis internacional. Una administración es un todo, ¿no? No es solo una persona, no es solo la figura del presidente. Es todo ese engranaje, todo ese equipo que conforma ese personal no ejecutivo que toma las decisiones más cruciales de un país. ¿Qué sucede? Esa situación que tú expones claramente sucede en países, por ejemplo, donde no está la figura del gobierno abierto. Y con eso me refiero a varios, muy específicos, a varios elementos. Rendición de cuentas. Cuando tú rindes cuenta y tienes esa cultura de rendición de cuentas, que tú te debes a tus votantes, te debes a las personas que votaron por ti y los que no votaron por ti, porque inmediatamente tú te conviertes en el presidente de todos los ciudadanos, del que votó por ti y el que no. Él no ha entregado nunca la declaración de impuestos de él. Exacto. Entonces, cuando sucede eso, ya tú sabes que tú le debes respeto como el principio más básico de la convivencia humana. Respeto a las personas que están por debajo de ti. Claro. Tú sabes que, como decían algunos tratadistas,
las personas se dividen en líderes y seguidores, pero esos seguidores necesitan respeto de su líder también. Esos seguidores necesitan respeto. Es de doble vía. Claro, es como la historia, hay vencedores y perdedores, pero ahora oye, y dependerá quién la escriba. Gracias, Oye, finalmente por mi parte, pero en rendición de cuentas, acceso a la información, nadie ha tenido acceso a los impuestos de Donald Trump. Entonces esos son los elementos de un gobierno abierto. Mucha participación ciudadana, mucho acceso a la información pública, mucho, diría yo, incluso rendición de cuentas. Giovanni, oye, y al final gobierno abierto. Gobierno abierto. Democracias más fuertes, instituciones más sólidas. Nunca se supo quién fue Garganta Profunda. Se ha especulado. En el caso Nixon. Se ha especulado, pero nunca se ha sabido. En el reciente caso ahora de este escándalo en las Grandes Ligas, todos sabemos que fue Mike Fair quien filtró ese asunto. El chivato. Bueno, y ahora se coló Jack McDowell, que era un lanzador de los White Sox. También. Diciendo lo mismo, pero hubo una contradicción. Pero oye bien, no se supo quién fue finalmente Garganta Profunda en el caso Nixon. No se va a saber ahora quién fue este hombre, el testigo estrella. El de la llamada. El hombre de la llamada. El informante. Pero todo es posible y nada se descarta, porque este caso se está dando en la era de las redes sociales. Eso no existía en los años 70. Hombre brillante. Vamos a dar un aplauso al Eso es así. Oye, ese elemento que ha traído este hombre. Antes muchas cosas quedaban escondidas, pero ahora están en las redes sociales. Giovanni, hay algo tenemos que ir ya. Sí, por mi parte, y luego le doy el paso a Víctor, que no ha hablado casi. El aspecto económico de una potencial, o de un potencial, no impeachment, sino destitución de Trump. Hay datos de cómo terminó la economía norteamericana luego que Nixon salió. O sea, cómo el PIB se afectó. Mira, lo primero es que, recuérdate, Nixon viene en los años 70. Había sido vicepresidente en 2 ocasiones, ¿no? Vicepresidente del presidente Eisenhower. Entonces, Nixon basó su administración en un aspecto muy importante para él. Fue una de sus prioridades. Así como, por ejemplo, el gobierno dominicano prioriza el tema de educación, Nixon priorizó mucho la política exterior, con su secretario de Estado, Henry Kissinger, que era una figura emblemática que todos saben de ella. Entonces, cuando Nixon pierde, gana de manera abrumadora. El tema no fue la economía en ese momento, el tema fue el escándalo de Watergate. Eso fue lo que hizo que Jimmy Carter venga entonces y obtenga el poder en el 76, 77, obtenga el poder, pero era porque la gente estaba totalmente frustrada con lo que pasó en el caso del Watergate. Cuando Jimmy Carter sale de la presidencia, deja una economía peor que la que había recibido, una economía muy decadente, diría yo, muy baja los números, y en materia de política exterior tuvo una reputación totalmente despreciable porque no supo manejar bien crisis como los rehenes en Teherán en el 1979. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando él piensa reelegirse, la economía fue un tema importante. Ya no lo que le pasó cuando él estaba aspirando contra Nixon, que la corrupción fue el tema importante, pero con Jimmy Carter fue la economía, porque su economía no fue la mejor de todas, y evidentemente su manejo de los temas exteriores. Entonces llega Ronald Reagan, y él trae su propia doctrina de impuestos bajos, Estado más pequeño. Y eso hizo repuntar. En principio no funcionaba bien en su primer año. En principio esos ajustes, porque él lo primero que quería hacer era un proyecto para que sus impuestos, que sería su proyecto de impuestos, un corte de impuestos. Entonces él quería con eso estimular la economía. En principio no le fue muy bien, pero luego a largo plazo se vio el efecto de eso y evidentemente la economía empezó a subir nuevamente. ¿Qué pasa con Donald Trump? Donald Trump no sabemos si está disfrutando la bonanza que dejó Obama, o no sabemos si sus técnicos económicos son tan buenos que han logrado encauzar otra vez la economía de los Estados Unidos, pero está disfrutando probablemente la tasa de desempleo más baja desde la guerra de Vietnam. 6% anda. No, más baja desde la guerra de Vietnam. Casi 3%, y eso significa que es un tema bastante importante que probablemente va a jugar un rol
primordial en las elecciones del 2020. Entonces, la realidad es que no. Los dos. Espérate, Víctor, tú tenías que ya tenemos que ir para cerrar. Coincidencia, republicanos los dos. Tenemos que ir terminando. Pero eso es importante, los dos son republicanos. Y dos demócratas fueron a impeachment. Sí. Dos demócratas fueron a impeachment, que fue Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton, ya más reciente, en el 1998.